Servicol Sistemas, nuevo sponsor de este canal. Servicol Sistemas, no solo diferentes, somos mejores. Servicol Sistemas, nuevo sponsor de este canal. Servicol Sistemas, no solo diferentes, somos mejores. Servicol Sistemas, nuevo sponsor de este canal. Servicol Sistemas, no solo diferentes, somos mejores. La vida tiene puntos de inflexión. En esta etapa todo puede cambiar. Todos los equilibrios y planes futuros se remodelan. Las guerras son los puntos de inflexión más importantes de la historia del mundo. La guerra entre Rusia y Ucrania también ocupará un lugar muy importante en la historia del mundo. En los últimos días esta guerra también tiene un punto de inflexión. Después del último incidente en la zona de guerra, todos los equilibrios han cambiado. Cualquier cosa puede suceder en cualquier momento. Lo que ocurre en la zona de guerra sorprende a todos. Especialmente en los últimos días, están ocurriendo hechos insólitos. Los últimos movimientos del ejército ucraniano han causado un gran pánico en el Kremlin. Rusia ha sufrido grandes bajas en sucesivas explosiones. De hecho, Rusia ha estado sumida en un gran temor durante mucho tiempo. Porque el ejército ucraniano anunció que lanzaría una amplia operación para liberar las regiones ocupadas por Rusia. En esta operación, estaba previsto que el ejército ucraniano llevara a cabo una gran ofensiva y utilizara el ejército de tierra. El ejército ucraniano realizó enormes preparativos para esta operación. El mundo entero espera esta operación. Esta operación causó temor en el Kremlin. Putin se reunió con los comandantes rusos y les preguntó qué hacer contra esta operación. Pero ningún plan del ejército ruso fue suficiente para detener al ejército ucraniano. Putin pidió a los comandantes rusos que elaboraran un nuevo plan de defensa. Una vez preparado el nuevo plan, se celebró otra reunión. Pero esta reunión fue una pesadilla para Putin. Porque el ejército ucraniano logró establecer la superioridad en muchos frentes. Los comandantes rusos estaban desesperados. Según las acusaciones de la prensa rusa, los comandantes le dijeron a Putin que lo mejor sería retirarse de esta guerra. Pero Putin se negó a retirarse. Putin sabe que sufrirá una gran pérdida si es derrotado en esta guerra. Según los expertos, esta derrota sería el fin de la carrera política de Putin. Putin, que gobierna Rusia desde 1999, no quiere poner fin a su carrera política. El mayor objetivo de Putin es convertirse en el legendario líder de Rusia, y por eso quiere permanecer al frente de Rusia hasta el final de su vida. Sin embargo, debido a su derrota contra Ucrania, ya no le es posible gobernar Rusia. Putin está llegando al final de su carrera política. Putin está dispuesto a hacer cualquier cosa para evitarlo. Es por eso que su movimiento fue bastante sorprendente. La presa Nova Kakhovka entre Ucrania y el ejército ruso se derrumbó. Como resultado del colapso de esta presa, muchas ciudades de Ucrania se inundaron. Las carreteras quedaron bloqueadas y se desató el caos en las ciudades. Este acontecimiento provocó el aplazamiento de una gran ofensiva del ejército ucraniano. Pero el ejército ucraniano no abandonó la lucha. En primer lugar, el gobierno ucraniano lo considera un crimen de guerra. Se están preparando informes sobre la destrucción de la presa. Está previsto presentar estos informes al Tribunal Penal Internacional y a las Naciones Unidas. El objetivo es que Rusia pague una indemnización. El gobierno ucraniano también quiere revelar todos los hechos sobre este incidente a todo el mundo. De este modo, se pretende aumentar las sanciones contra Rusia. El gobierno ucraniano también está trabajando duro para rescatar a los ciudadanos de los asentamientos dañados por esta operación. Cuando Rusia llevó a cabo esta operación,
pensó que el gobierno ucraniano retrocedería. Sin embargo, tras la ruptura del dique, el pueblo ucraniano se enfureció aún más contra Rusia. Millones de ciudadanos ucranianos siguen apoyando a Zelensky para poner fin a esta guerra. Zelensky está haciendo declaraciones muy claras y dice que definitivamente ganarán esta guerra. El ejército ucraniano ya ha comenzado nuevas operaciones contra esta operación. El gobierno de Kiev hace hincapié en que la gran ofensiva aún no ha comenzado. Pero se sabe que las operaciones especiales han comenzado en muchas regiones. Además, estas operaciones tienen otra característica extraordinaria. Por primera vez, el ejército ucraniano comenzó a utilizar tanques occidentales en la zona de guerra. Tras un enfrentamiento en la región de Zaporizhia, el ejército ucraniano lanzó una operación muy importante. En esta operación, el ejército ucraniano utilizó tanques. Los tanques Leopard 2 sirvieron en primera línea. Estos tanques bombardearon objetivos rusos uno tras otro. El ejército ruso no pudo resistir a estos tanques. Después de la operación del ejército ucraniano, el ejército ruso perdió el control sobre estas ciudades. Esto tendrá consecuencias extraordinarias. La operación del ejército ucraniano parecía centrarse en Orikhiv. Según los analistas, esta operación demuestra que Kiev planea avanzar hacia la costa y cortar el acceso de Rusia a Crimea. El ejército ucraniano está operando en los frentes del sur utilizando tanques Leopard 2. De este modo, Rusia queda aislada de Crimea. Esto también cortará las cadenas de suministro y municiones del ejército ruso. El ejército ruso se enfrenta a una enorme crisis de municiones en esta guerra. El ejército ucraniano bloquea constantemente los envíos de municiones de Rusia. El ejército ucraniano dispara contra los vehículos del ejército ruso que transportan armas. Rusia ha empezado a utilizar una nueva forma de resolver este problema. Las armas rusas fueron entregadas primero a Crimea y luego a la región de Zaporizhia. Sin embargo, el ejército ucraniano ha comenzado a hacer movimientos para interrumpir este plan también. Los tanques del ejército ucraniano están empezando a cortar la conexión del ejército ruso con Crimea. El objetivo es agotar las reservas de armas del ejército ruso. El ejército ucraniano está teniendo un gran éxito en estas operaciones. Según los primeros informes procedentes de la zona de conflicto, los tanques Leopard 2 han tenido un gran impacto en estos frentes. El blindaje de estos tanques es bastante fuerte. El ejército ruso es incapaz de detenerlos. El ejército ucraniano utiliza estos tanques para bombardear las trincheras y los vehículos militares del ejército ruso. El ejército ruso sufre enormes pérdidas en estas operaciones. Por otra parte, los expertos que analizaron esta operación llegaron a conclusiones muy importantes. Según los expertos, esta operación fue como un ejercicio para el ejército ucraniano. Gracias a esta operación, el ejército ucraniano puso a prueba la potencia de los tanques Leopard 2. También se reveló que las armas rusas no tenían ningún plan de defensa contra estos tanques. Se cree que el ejército ucraniano llevará a cabo más operaciones de este tipo antes de lanzar una gran ofensiva. El ejército ucraniano aplicará planes de batalla diferentes cada vez que lleve a cabo estas operaciones. De esta manera, se planea revelar los aspectos más débiles del ejército ruso. Los mandos ucranianos llevan a cabo un análisis exhaustivo después de todas las operaciones. Este análisis es de gran importancia para que el ejército ucraniano elabore los planes de batalla más precisos. ¿Qué opinas de las operaciones del ejército ucraniano? ¿Cómo crees que afectará la gran ofensiva del ejército ucraniano al resultado de esta guerra? ¿Qué opinas de la explosión de la presa en Ucrania? ¿Qué opinas de la potencia de los tanques Leopard 2? No olvides compartir tu opinión con nosotros. Síguenos para más actualizaciones.